Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para todos nosotros, porque yo sé que son bendiciones maravillosas las que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero comentar que te quiero pedir que si tú tienes algún pedido de oración, bueno, tú lo puedes poner en los comentarios de este video. Si tú quieres comunicarte directamente conmigo, en la descripción del video hay un link de WhatsApp para que tú te comuniques directamente conmigo. Y si necesitas una consulta personalizada, pues también, mi querido amigo y amiga, por ahí por el WhatsApp podemos hablar perfectamente. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Mira, te dice que los finales son totalmente inevitables. Gracias a Dios, nada es eterno en este mundo. Bueno, porque imagínense en ustedes viviendo penas todo el tiempo, terrible, y si todo es completamente perfecto, pues también nos aburrimos. También nos aburrimos de vez en cuando. Hay cosas que tienen que suceder porque igual venimos a aprender aquí a este planeta. Entonces, todo eso que tú estés pasando en esta vida y que como que no lo quieras soltar, déjalo ir, suéltalo, déjalo ir para que llegue algo nuevo, algo maravilloso a tu vida. Escribe en los comentarios de este video: yo dejo soltar, dejo ir porque estoy convencida de que algo maravilloso llega a mi vida. Bueno, vamos a ver que vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que en este momento, que en este instante están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales también. Vamos a ver qué me les dicen sus guías espirituales a ustedes el día de hoy. Bueno, tu persona especial es una persona que no está siendo muy honesta contigo. Es una persona que al parecer tiene sus ojos puestos en otra persona. Es una persona que unos días, yo creo que tú te has dado cuenta de lo que está sucediendo con esta persona. Está bastante inestable contigo, como que se quiere, como que no quiere, como que te tiene bastante confundido y confundida a ti, mi querido amigo y amiga. La verdad es que deberías hablar con esta persona porque, bueno, la verdad no tiene sus sentimientos nada claros con respecto ni a ti ni a nadie, yo creo. ¿Qué piensa o qué espera de ti tu persona especial? La verdad, espera que tú no te enojes tanto. Tiene esa esperanza, tiene esa convicción de que tú no te enojes tanto. Tu persona especial piensa que tú como que vas a enterarte de esto y listo, como que lo vas a dejar pasar, como que no te va a importar, pero no, la verdad es que como va a dejar uno pasar una cosa de estas si de pronto le están engañando a uno, pues no, la verdad es que eso no se vale. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? El rompimiento de la relación, definitivamente. El rompimiento de la relación. Tal vez tú sí querías algo con esta persona. Tal vez tú sí tenías sueños y proyectos y te estabas comportando ya de una manera ya más madura, como que esperando que esta persona también te correspondiera de la misma forma, pero la verdad es que no fue así y no va a ser así, mi querido amigo y amiga, porque no han tenido la suficiente claridad, especialmente esta persona no ha tenido la suficiente claridad ni la suficiente sinceridad para decirte las cosas, ¿ya? Ha preferido quedarse callado, quedarse callada y seguir la relación así, como que a medias, como que nada, como que no, o sea, es una cosa bastante maluca, la verdad. Vamos a ver qué te aconseja a ti tus angelitos el día de hoy. Mira, te dice que vas a sufrir una transmutación. Bueno, la verdad es que tú sí has tenido sentimientos por esta persona, pero yo te digo que esto va a pasar rápido, más rápido de lo que tú crees. Y a la vuelta de la esquina tú te vas a ver como quien dice, bueno, te vas a transformar de una manera tan positiva que tú vas a sentir que realmente lo que hiciste con esta persona, bueno, te hizo fue un favor, ¿ya? No estando contigo. Y cuando esta persona te va
a volver a encontrar, porque te lo vas a volver a encontrar. Tú ya no lo vas a querer, no vas a sentir nada por esa persona, va a querer volver contigo, pero tú no vas a querer, se va a arrepentir de haberte desechado, de no haberte valorado, mi querido amigo y amiga. Bueno, eso es lo que te dicen las cartas de el angelito el día de hoy. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio en este momento. Te dice que esta tristeza que tú estás viviendo ahora, en este momento, en este instante, se pasa rápido, se pasa pronto. Es como te digo, como ya es como la luz al final del túnel. Bueno, viene algo maravilloso para ti, algo totalmente nuevo, algo totalmente bueno para ti. Solamente que, bueno, atraviesa esta situación, que no dure tanto tiempo. Si ves que la depresión, la tristeza está durando mucho tiempo, bueno, ya despabilate, busca ayuda profesional, una terapia, cualquier cosa, hazte baños, pero tienes que salir de esa situación. No te digo que va a ser de la noche a la mañana, pero sí te vas a recuperar de él o de ella, de este engaño que muy seguramente está sucediendo en este momento. ¿Qué te dicen las hadas en este día de hoy? Dice que tú te has ganado todo lo bueno, todo lo positivo, ¿ya? Viene algo bonito para ti. Mira que ella está totalmente relajada, se está leyendo un libro, está mirando el atardecer, está totalmente feliz. Viene esto bueno para ti, ¿ya? Y es algo que tú te lo mereces. Tú has tenido, no sé, te has entregado no solamente con esta persona, sino con todas las personas en general. Eres muy entregado, muy entregada. Y la verdad, a veces no te saben valorar. Pero yo te digo que primero tienes que valorarte tú mismo, tú misma, que es lo más importante. Si tú te valoras, las demás personas van a sentir esta energía en ti y te van a comenzar a valorar también. Busca en YouTube una técnica que se llama tijeras de podar también, que es acerca de la ley de atracción. Y bueno, practícalo, hazlo, no te quedes solamente en la teoría, hazlo, mi querido amigo y amigo, y hazlo ya mismo. Haz un cierre con esta persona de una manera sabia, honesta, amorosa especialmente contigo. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. ¿Qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy? Y luego, bueno, vamos a ver qué posiblemente se me les venga en un futuro más bien cercano y algún consejo de sus guías espirituales. Si te sale algo negativo en tu futuro es para que tú lo prevengas. No es para asustarte ni nada de eso, no es para que tú te prevengas, para que tengas las almas suficientes. En el momento que llegue el problema y la dificultad, tú sepas qué hacer, tú sepas por qué camino debes coger. Bueno, vamos a ver. Bueno, tú estás pasando por una época de una angustia, mucha ansiedad, pero las cartas me dicen que si tú cambias como el enfoque, como que si tú no te centras tanto en el problema y la dificultad, sino más bien en mirar soluciones, en mirar por ti, en este momento tú podrías salir adelante de esto. Tal vez tú no tomas cierta decisión que tienes que tomar, porque tienes ciertos conflictos internos, ya tienes ciertos conflictos porque tú dices que no estás complaciendo. Hay alguien que tú siempre quieres complacer a alguien y es imposible ya complacer a todo el mundo, y es imposible que otra persona quiera vivir a través tuyo la vida que tal vez no pudo vivir. No, tienes que liberarte de personas tóxicas, de personas que quieren controlar tu vida. Tienes que liberarte tú, mi querido amigo y amiga, porque eso es lo que a ti no te deja avanzar definitivamente. Sí, o sea, no te sientas culpable de ser feliz ya, no te sientas culpable de ser exitoso, de tener más éxito en todos los aspectos de tu vida, porque tal vez alguna persona llegada tuya, papá, mamá o alguien muy apegado tuyo no lo está logrando. No es tu culpa ya, no es tu culpa, y tú no te tienes que disminuir por aumentar, por sumarle a otra persona, definitivamente que no. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay alguien que te va a querer engañar, hay alguien que te va a querer mentir. Ten mucho cuidado con esa situación, porque la verdad es algo, como te digo, no le comentes a todo el mundo tus planes y tus proyectos. Más bien quédate tú calladito con esos sueños y proyectos y hazlo en silencio lo mayor posible, ya en lo máximo. Que seas tú solito quien se encargue de esa situación, quien lo planee, toda la cuestión. Hay cierta depresión a la cual tú tienes que ponerle mucha atención. Busca terapia, busca ayuda profesional.
duerme bien, aliméntate bien, haz un ejercicio, alguna actividad lúdica y busca ayuda médica, busca ayuda profesional. Estas personas te van a seguir molestando si tú te los permites, si tú se los permites, si tú dejas que esas personas sigan controlando tu vida. Bueno, te van a seguir perjudicando hasta que a ellos les dé la gana, hasta que tú se los permitas. Entonces ya es tu decisión ponerle límites a estos personajes, si permites que sigan o no sigan estropeando lo que tú estás queriendo hacer con tu vida. Bueno, mira, este angelito te dice que el saber te da rectitud. No no te sientas culpable. Te están repitiendo, no te sientas culpable por ser feliz, por triunfar, por salir adelante. Si hay otras personas que no lo han hecho, bueno, fueron ellos los que no lo lograron. Tú no tienes por qué fracasar o fracasar adrede, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, para que las demás personas se sientan bien, para que ellos se sientan mejor, para que no se sientan frustrados. No, tú sal adelante, tienes unas habilidades, unas capacidades totalmente maravillosas que las estás dejando de lado por complacer a otras personas, por complacer a los demás. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta carta me dice que mira, te advierte de lo que te estoy diciendo, ¿ya? Te avisa de este peligro, de esto que te pueden estar estafando, que te puede estar robando tal vez alguien. Ten mucho cuidado, necesitas claridad mental definitivamente en este momento para tomar buenas decisiones, para mirar realmente cuál es el panorama y para ver cuál es el camino que tú debes tomar. Hay puestos tal vez esperanzas en personas o en situaciones que tal vez te van a fallar. Y tal vez esto sea lo que te produzca a ti como esta depresión que te marca aquí en esta carta. Pero yo te digo que cultives tu vida espiritual para que estés más fuerte. De pronto cualquier eventualidad, vea donde un médico, donde un psicoterapeuta, para que te ayude y tengas la suficiente claridad mental para tomar decisiones. Mira, te dicen las hadas, por último, que tú tienes un potencial infinito. Seguramente tú escuchas voces de otras personas que te dicen que no puedes. No permitas ni que tú ni que otras personas te digan que no puedes. Tú puedes, mi querido amigo y amigo. Tienes unas capacidades impresionantes, infinitas. Y si tú así lo creas o no lo creas, escribe en los comentarios de este video: yo soy poder, yo soy prosperidad, yo soy éxito, yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor. Todo aquello que tú sientas que te falta, escríbelo con el yo soy. Bueno, y agradece día a día. Tú ves que yo todos los días, en todas las lecturas, agradezco y agradezco y agradezco. Esa es una llave mágica, es una palabra mágica. No se lo cuentes, sino solamente al resto del universo. Compártelo con todo el mundo para que sepan que esa es una palabra mágica. Gracias y yo soy. Bueno, porque tú todo lo que crees, lo creas. Vamos ahora con la lectura para las personas que preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que al parecer te han engañado, mi querido amigo y amiga. Ciertos papeles y documentos como que no estuvieron en regla y la cuestión fue como que se vino abajo. Te manipularon mucho, literalmente te engañaron, te estafaron y te robaron. Ten mucho cuidado con esa situación. No te confíes tanto solamente de lo que te dice una persona o dos personas. Investiga en medios legales, en medios estatales, acerca de esas cosas que a ti te ofrecen, que te dicen esto es tan maravilloso y que de la noche a la mañana te haces millonario. No, eso es mentira. Hay que trabajar, mi querido amigo y amiga. Eso no lo hagas. Bueno, te dicen los ángeles que la naturaleza te dará vitalidad. Necesitas, ve a Madre Tierra, relájate un poco, distráete un poco porque lo necesitas en este momento. Bueno, te dicen por otro lado las hadas que tú no necesitas, tú tienes el conocimiento, no seas tan dependiente de los demás para tomar decisiones, no solamente en cuestiones económicas, sino en tu vida en general. Aprende, crece, capacítate, toma experiencia. Si no la tienes, bueno, busca en medios todo lo que tú puedas necesitar. Me dice el tarot egipcio que lo que está sucediendo en este momento era algo que tú tenías que pasar para que aprendieras una lección que era necesaria para ti. Bueno,
esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad. Adiós. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.